Nombre de Dios, amén. Éxodo capítulo 20, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Y ahí sigue la lista de los 10 mandamientos. Qué importante, hermanos, es recordar ese decálogo, la lista de los 10 mandamientos dados por Dios. Recordemos que estos mandamientos dados por Dios fueron dados en tablas de piedra. Y esto nos trae un simbolismo que esos mandamientos no pasan, es decir, son permanentes. Lo que Dios dijo hace 3000 años lo sigue diciendo hoy, ¿cierto que sí? Dios no cambia sus mandamientos y eso es muy importante. En en la psicología cambia de conceptos, ¿cierto? La psicología cambia de énfasis, ¿cierto que sí? Las filosofías cambian también, las formas de gobierno cambian, las personas cambiamos, cierto que sí, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y esto es confiable. ¿Por qué? Porque es confiable. Esto es confiable porque nosotros estamos seguros de que Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, así es, y Dios no cambia de opinión de un día para otro, ni de un siglo para otro. Lo que Dios dice permanece para siempre. Entonces los mandamientos de Dios son muy importantes también por algunas cosas que vamos a mencionar. En primer lugar, son la base autorizada para saber lo que es bueno y lo que es malo. Recuerde que los 10 mandamientos hablan de la moral según Dios. A la sociedad de hoy le faltan los principios morales. La gente piensa que si se mejora en tecnología, que si se mejora en educación, que si se mejora en economía, todo está bien, ¿cierto? Pero según Dios, si una sociedad, si una familia, si una nación quiere progresar, tiene que mejorar primero en los principios morales. Es decir, en esa vida íntegra, esa vida de integridad, porque la vida de integridad traerá felicidad, traerá respaldo de Dios, traerá bendición. Por eso, los mandamientos de Dios son tan importantes porque nos dan una base autorizada para saber qué es bueno y qué es malo. Muchas veces tenemos una distorsión moral, nos falta objetividad moral y muchas veces las personas no saben distinguir entre el bien y el mal. Muchas personas hacen el mal pensando que están haciendo el bien. Por ejemplo, hay personas que consultan a los hechiceros y a los brujos y ellos piensan que eso está bien. Pero cuando leen la Biblia dice que Dios abomina esas prácticas, entonces se dan cuenta que está mal. Muchas veces por nuestra familia, del lugar donde nosotros procedemos, las costumbres del pueblo o de la ciudad o de la región, pensamos que ciertas prácticas están bien. Pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que es algo abominable ante los ojos del Señor. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, perdónenme que hable así un poco castizo. Hay lugares, en ciertos lugares de Colombia, que tener sexo con animales está bien, según ellos. No sé si me hago entender, digamos en la región de la costa y todo esto. Piensa que está bien, pero cuando vamos a la palabra dice no, esto no está bien ante los ojos de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, por eso son tan importantes los mandamientos de Dios, porque nos muestran lo que está bien y lo que no está bien. Y la Biblia habla con autoridad y nos dice esto es bueno y esto no es bueno. En segundo lugar, entonces vemos en el libro de los Romanos capítulo 3, verso 20, nos dice la palabra de Dios respecto a que los mandamientos de Dios nos dan a conocer el pecado también. Miremos entonces este segundo aspecto. Los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios son importantes porque nos dan a conocer nuestro propio pecado.
Dice el versículo que hemos mencionado, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir? Que una persona no se da cuenta de que algo es pecaminoso hasta que la palabra de Dios le dice: esto no es correcto. Entonces es un complemento del primer punto, ¿cierto que sí? Por la ley conocemos el pecado, porque la ley nos muestra nuestros errores, nuestros pecados, que antes nos eran ocultos. Recuerde que el salmista dijo en el Salmo: líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que nos son ocultos a nosotros, ¿cierto? Eso es como cuando en el colegio le ponían un letrero en la espalda, ¿cierto? Y de burla, y el niño iba o le ponían una cola de papel, ¿cierto? Y el niño iba por todo lado con su cola de papel o con un letrero aquí de burro o algo así. Y entonces él no se daba cuenta, pero todos lo miraban y se reían. Hay pecados que no son ocultos, otros se dan cuenta. A veces hay pecados que nosotros los conocemos, pero los demás no los conocen. Pero ¿qué quiere decir? Cuando vamos a la palabra de Dios, el pecado no queda oculto, sino que el pecado sale a la luz. Y al salir a la luz es una bendición. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta podemos renunciar a ese pecado y podemos ser libres del pecado. Entonces es una bendición, son una bendición los mandamientos de Dios. Porque en tercer lugar, porque despiertan nuestra conciencia. Despiertan la conciencia. Yo tengo ese criterio, ese concepto, que lo que está haciendo destruir a Colombia es la conciencia adormecida de los colombianos. Por ejemplo, tantas masacres y pensamos que como que si fuera normal, otra masacre más, ¿cierto que sí? Que aumentaron las hectáreas que ya están por, creo 400,000 hectáreas de cultivos de coca. Eso es normal, ¿cierto que sí? Que se escuchan noticias de que el ministro de Justicia está promoviendo el incesto en la familia y lo quiere despenalizar. Eso es normal. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia se adormece, ¿cierto? Pero cuando leemos la palabra de Dios, la conciencia se despierta. Tremendo. Qué hermosa es la palabra de Dios, los mandamientos, porque despiertan la conciencia. Y cierto, cuando despierta la conciencia produce dolor, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que está habituada a decir mentiras, y la Biblia dice que los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego, y esa palabra le llega, dice: Dios mío, pero ¿qué está pasando conmigo? Yo digo mentiras como tomar agua, como tomar café, pero mi destino es la condenación, y eso despierta la conciencia y la persona dice: yo no puedo seguir en esta conducta. ¿Cierto que sí? Porque eso produce la palabra de Dios, despertar la conciencia. Y la conciencia, cuando se adormece, es un gran peligro, porque eso es como cuando en el organismo hay unos síntomas que son el dolor. El dolor es beneficioso. ¿Por qué? Si a usted le duele alguna parte, está hablando de que hay un problema más profundo, ¿cierto que sí? Quizá hay una infección, quizá hay un cáncer, quizá hay algo que lo está destruyendo por dentro y se manifiesta mediante el dolor. El dolor expresa una alarma, ¿sí es así? Y entonces se pone alerta, dice: tengo un dolor permanente de cabeza y es un dolor y es un dolor. Entonces tiene que consultar al médico, le tiene que hacer un tratamiento, descubrir de dónde viene ese dolor. Pero ese dolor por lo general es como una señal intermitente: algo anda mal, algo anda mal, algo anda mal, ¿cierto que sí? Entonces, si se quitara el dolor, sería un gran peligro para la persona. Por ejemplo, la Biblia habla de la enfermedad de la lepra. Y la lepra tiene la característica de que insensibiliza las partes del cuerpo. Si una persona tiene lepra, por ejemplo, en una mano, en un brazo, puede colocar la mano en el fuego, se le puede quemar la mano, se le puede quemar el brazo, pero la persona no siente nada. Entonces el dolor natural de acercarse al fuego y que a usted le hace como reaccionar, es la palabra, de inmediato, ese dolor es protección.
Muchas veces Dios permite ciertas cosas que nos duelen, por ejemplo, cuando hay una enseñanza como esta que nos llega al corazón y uno siente como que lo sacude la palabra de Dios. Eso es bueno. Y siente dolor porque ha fallado, porque ha pecado. Eso es bueno, ¿por qué? Porque nos vamos a alejar de lo malo y vamos a ser preservados y no vamos a ser destruidos. Entonces la palabra de Dios produce eso, una conciencia despierta. Cierto que sí, que la persona dice, estoy sintiendo el efecto del pecado, pero como tiene una conciencia despierta, dice, no puedo meterme ahí porque soy destruido. Me voy a quemar en las llamas del pecado. Tremendo. Entonces, los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios son importantes porque despiertan nuestra conciencia. Y en cuarto lugar, educan nuestra conciencia para que pueda hacer un trabajo adecuadamente. ¿Qué quiere decir? La conciencia del hombre es un semáforo del alma. ¿Por qué el semáforo? Porque usted sabe que cuando un semáforo se pone en rojo, ¿qué quiere decir? Pare. Cuando pasa verde, puede seguir. Pero muchas veces ese semáforo se daña. La Biblia dice que es la cauterización de la conciencia. Es decir, el encallecimiento de la conciencia. ¿Cierto? Quiere decir que cuando una persona peca y peca y peca, ya no le siente nada. Estaba viendo un material donde un muchacho salvadoreño decía que la primera persona que él mató, cuando la fue a matar, le dio mucho miedo. Pero la mató la primera, ¿cierto? Y después siguió matando, hasta que ya no tenía miedo de matar, pero a lo último no solo no tenía miedo de matar, sino que le gustaba matar, le agradaba matar y buscaba matar a alguien porque ahora se volvió algo agradable. Tremendo, ¿no? Cuando la conciencia se cauteriza. Cuando uno permite ciertos pecados, al principio tiene como ese temor, como ese cuidado, ese recelo, ¿cierto? Pero una vez que lo ha cometido y lo sigue cometiendo, ya no le importa. Pero es un gran peligro. ¿Por qué? Porque si muere en ese pecado, se condena. Pero entonces la palabra de Dios educa la conciencia para que la conciencia vuelva a funcionar normalmente. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Nosotros vemos los mandamientos de Dios, esos mandamientos llegan a lo más profundo y nos hacen reflexionar, y ese callo que es la conciencia cauterizada, ese encallecimiento es cortado por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos deja al descubierto y llega hasta esa conciencia y la libera para que la conciencia funcione bien. Entonces, Dios nos ha dado la conciencia, pero como esa conciencia se daña, se atrofia, nos ha dado su palabra y nos ha dado al Espíritu Santo que hace que la conciencia funcione bien. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por sus mandamientos, por su palabra que es maravillosa? De verdad es una bendición la bendita palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces son importantes los mandamientos. Pero en la sociedad que vivimos quieren borrar los mandamientos de Dios. Una sociedad antinominiana, significa esa palabra una sociedad sin ley moral. Y una sociedad sin ley moral es un desastre. Cuando los hombres no respetan el pacto matrimonial, cuando los hijos no respetan a sus padres, cuando en los negocios hay trampa, hay mentira, hay fraude, cuando los principios morales no son importantes, no hay sociedad que aguante. Ni el imperio romano, que fue un imperio de 500 años, pudo soportar. Cuando la inmoralidad lo tomó, se destruyó el imperio. Lo que el pecado toca, lo destruye. Pero Dios nos ha dado su palabra para que dejemos de hacer lo malo y vivamos en la palabra de Dios. Amén. Entonces observamos el mandamiento: no matarás. Vemos entonces esa gráfica, no matarás, es el tema de hoy. Entonces, matar en este texto significa quitar la vida injustamente, quitarle la vida injustamente a una persona. Cierto que sí, es quitarle la vida injustamente a una persona. Eso es lo que se prohíbe aquí, no quitarle la vida a alguien injustamente. Pero es importante entender que estamos hablando de no matar personas. No se está refiriendo a no matar animales. Y hago una salvedad, ahorita vamos a mirar que el cristiano respeta, dice que el justo trata bien
con benevolencia aún a los animales, pero en este caso no está hablando de no matar animales, ni aún exterminar plantas, o sea, acabar con las plantas, perdón, sino habla de no matar personas, ¿cierto? Es importante no matar personas. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy se ha levantado un sistema ecologista en el cual le están dando a los animales el mismo valor de las personas. Y entonces observamos a un personaje que se llama doña Ingrid Newkirk, que dice que es la fundadora de la institución para el tratado ético de los animales. Esta señora dice así: no existe una base racional para decir que los humanos tienen derechos especiales que los animales no tienen. 6 millones de judíos murieron en los hornos nazis, pero dice esta señora Newkirk, dice, pero 6 billones de pollos morirán este año y serán llevados a los hornos. Entonces ella no ve diferencia entre la muerte de 6 millones de judíos a los 6 billones de pollos que matarán este año para comer. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso salen los pollos, el pollo ahí. Entonces, ¿cuántos creen que un ser humano vale más que un pollo? ¿Cierto que sí? Pero los ecologistas, entre comillas, porque los verdaderos ecologistas son los cristianos verdaderos, porque son cuidadosos del medio ambiente y todo esto, eso enseña la palabra de Dios. Pero estos ecologistas, ¿qué hacen? O ambientalistas, hacen tratar de igualar al hombre con los animales. Entonces dice, si vale igual que mataron 6 millones de judíos a los millones de pollos que van a matar este año. No, el hombre es más importante que los pollos. ¿Cierto que sí? Por supuesto, obvio. Pero hay otro personaje, Michael Fox, vicepresidente de la Sociedad Humana de los Estados Unidos, dijo: la vida de una hormiga y la vida de mi hijo deben recibir igual consideración. Dice que la vida de una hormiga y la vida de su hijo deben ser consideradas iguales o deben tener igual consideración. Pregunto, ¿vale una hormiga igual que un niño? ¿No? La hormiga es importante porque es creación de Dios, pero una cosa es, digamos, que usted pise una hormiga a que aplaste un niño, ¿cierto que sí? Es decir, no hay comparación, ¿cierto? Pero la gente precisamente que niega a Dios quiere igualar al animal con el ser humano. Pero el ser humano es superior. Es superior. ¿Por qué es superior? Porque el ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces miremos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Son textos que ya hemos leído muchas veces. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el animal no es igual al ser humano. El ser humano es superior, ¿cierto? Porque el ser humano es creado a la imagen de Dios, ¿cierto? Es superior. Entonces, por eso lo que dice el mandamiento es: debes respetar la vida de otro ser humano porque él reviste la dignidad y la honra de ser creado a la imagen de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces la esencia es esa, que no destruyamos la vida de otra persona, de otro ser humano, porque esa persona es más que un animal, es más que un animal evolucionado, es más que, como dicen los secularistas, que un animal que piensa. Es una persona creada a la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces esto quiere decir que el ser humano es un ser pensante, ¿cierto? Contrastado con el animal, que no lo es, ¿cierto? En segundo lugar, que el ser humano tiene voluntad y tiene esa capacidad de decidir, no por instinto, sino por el análisis, el raciocinio de las cosas, ¿cierto que sí? En tercer lugar, el ser humano es más que un puñado de elementos químicos, ¿cierto? Porque para algunos el ser humano solo es un poco de elementos químicos. En cuarto lugar, el ser humano es el administrador de la creación de Dios, ¿cierto? Tiene el dominio de la creación y representa a Dios en la creación.
Por eso entonces debemos tener cuidado, porque muchas veces como seres humanos no hemos representado bien a Dios. ¿En qué sentido? De que hemos contaminado, hemos deforestado, hemos dañado la naturaleza. Entonces ahí estamos fallando como administradores de Dios. Pero todo esto tiene que ver que estas capacidades no las tiene un animal. Cierto que sí, la capacidad de raciocinio, de decisión, cierto, la capacidad de administrar la creación. Por eso el ser humano es superior a los animales. La gente secularista, atea, no confía en Dios, no cree en Dios más bien, y no da crédito a la palabra de Dios. Entonces quiere igualar al hombre con el animal. Entonces entendamos eso para tener un equilibrio bíblico y poder tener un concepto más apropiado, más correcto de quiénes somos como personas y cómo debemos ver a las demás personas. Bueno, por otro lado, tenemos que el hombre tiene la capacidad de tener comunión con Dios, lo que no tiene un animal. La Biblia dice que a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad, ¿cierto que sí? Pero un animal no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es una facultad que Dios ha dado exclusivamente a los hombres. Conocer a Dios, adorar a Dios en el espíritu, tener amistad con Dios. Entonces eso es una facultad que Dios nos ha dado a los hombres que no tienen las hormigas, que no tienen los elefantes ni las ballenas, que no la tienen los caballos, ni las cebras, ni los leones, pero que sí la tenemos nosotros. Dios ha puesto en nosotros de su espíritu, ha despertado nuestro espíritu y podemos adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por eso estamos aquí en esta mañana, para darle la gloria a Dios, para adorarlo, ¿cierto que sí? Los domingos no se reúnen las cabras, ni se reúnen los camellos, ni se reúnen los delfines para adorar a Dios, pero los cristianos sí nos reunimos, porque venimos aquí a adorarle al Señor, a glorificarlo, porque Él nos ha puesto de su espíritu. Somos más que un animal, somos personas creadas con un espíritu que le da la gloria a Dios, que siente su presencia, que experimenta el mover de Dios. Y por otro lado, también, como si fuera poco, el hombre tiene un alma trascendente que lo hace diferente a los animales. Dice Eclesiastés 3:11, dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. O sea, puso en nuestro corazón eternidad. ¿Qué quiere decir eternidad? Quiere decir que el hombre es trascendente. Cuando el hombre muere, no se acaba todo, sino que sigue viviendo aún después de la muerte. Sigue pensando, sigue sintiendo, ¿cierto? Tiene la capacidad de decidir aún, ¿cierto que sí? Tiene esos sentimientos vivos después de morir. Por eso es tan importante entender, hay un dicho que dice, muerto el perro, yo no sé qué sigue, pero muchos saben. Bueno, dicen, muerto el perro se acaba la sarna, algo así. Cierto que sí, se acaba la sarna, pero no es así con el hombre. Cuando el hombre muere, cuando la mujer muere, tenemos que darle cuentas a Dios. O vamos a una eternidad con Cristo en la gloria eterna, o la persona va a una condenación eterna de sufrimiento y de dolor. Por eso el Señor Jesucristo vino al mundo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo al mundo? A salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir? El Señor vino, no sé quién nos puede ayudar aquí, Sergio, por favor. El Señor vino, ¿para qué vino? Para que no fuéramos a la condenación eterna, ¿cierto que sí? Ya viene la hermana Niña. Para que no fuéramos a la condenación eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que no fuéramos a la condenación eterna. ¿Cuántos me están escuchando? Para eso vino el Señor Jesucristo, porque no se distraiga, porque somos trascendentes. El animal muere, se acaba todo. El hombre muere y empieza su primer día de la eternidad después del cuerpo. Qué tremendo es eso. Por eso es tan importante, el Evangelio nos habla de cómo tener una salvación eterna con el Señor Jesucristo, una salvación por toda la eternidad. El hombre es más que un animal. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Y entonces tenemos que tener esa seguridad de que Cristo es nuestro Salvador y que
Dios nos valora. Ni siquiera dice que Dios creó a los ángeles a su imagen, ¿cierto? Pero sí a los seres humanos. Es decir, que Dios le ha dado una dignidad, una alta posición. Dice que los hizo un poco menor que los ángeles, pero que en Cristo somos superior a los ángeles. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos este aspecto. El ser humano es muy importante y por eso la Biblia dice: no matarás, no harás daño a ese ser humano, porque fue creado con dignidad, con honra, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Hagamos un paréntesis en cuanto entonces cuál es nuestra actitud hacia la creación general. En primer lugar, es importante entender que Dios cuida de su creación. Mateo 6:25 dice que Dios cuida de su creación. No lo vemos por factor tiempo, no lo leemos, pero puede anotarlo. Mateo 6:25, que Dios cuida de su creación. En Deuteronomio 20:19, Dios nos instruye que no debemos talar los árboles indiscriminadamente. O sea que debemos cuidar los árboles. Entonces la Biblia habla de ecología, pero no convirtiendo el árbol en un dios, porque eso se llama naturismo. ¿Qué quiere decir? Los secularistas no solo están dándole igual valor al animal y al árbol que al hombre, sino que lo están colocando por encima del hombre. ¿Acaso hoy no cuidan más los perros que a los niños? ¿Se han visto eso? Entonces le dicen al perro: ay, mi bebé, pero al niño ni lo voltea a mirar. Y de por sí la gente no quiere tener niños, sino quiere tener perros. Gatos, bueno, por ahí sí vieron un gato, ¿no? Quieren, es decir, colocar al animal igual que el hombre, pero no solo igual que el hombre, sino que quieren colocar al animal sobre el hombre, para que el hombre adore a la naturaleza. Es una forma de lo que era cuando se adoraban árboles, por ejemplo, que en la India adoran en la vaca, cierto que sí, que en otros lugares adoran ciertos árboles. Entonces, ¿qué hace? Se degrada el ser humano, se deshonra a Dios y se pone a los animales y a la naturaleza sobre el Dios mismo y se vuelve como un Dios. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia sí dice que debemos cuidar, por ejemplo, los árboles. En ese texto se habla de que no se destruyan los árboles frutales, de que sí se usen los árboles, pero no de una manera destructiva, sino de una manera equilibrada, ¿cierto que sí? Dice el libro de los Proverbios 12:10 que el hombre justo cuida a su animal, el animal, la bestia que tiene. Leámoslo literalmente, que me parece interesante ese texto. En Proverbios capítulo 12, verso 10 dice: el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea, dice que el justo, el bueno, el que tiene temor de Dios, cuida aún de las mascotas, cuida de los animales. El verdadero cristiano no es un hombre cruel con los animales, sino que los cuida, ¿cierto que sí? Por eso también hay que crear conciencia que hoy en día en las casas los niños quieren tener perritos, quieren tener gatos, quieren tener peces, pajaritos, pero ni los cuidan, ¿sí me hago entender? No les dan comida, no les dan agua, no los están pendientes de ello, pero para los niños: ay, quiero un perro. Pero hay que decirles: bueno, si va a tener un perro, pero lo va a cuidar, ¿cierto? No sea que resulta que usted termina cuidando el perro, la abuelita termina cuidando el perro y los niños: ese es mi perro, pero no son responsables. Entonces toca tener conciencia que debemos ser responsables, porque muchas veces de verdad los animales también sufren porque somos descuidados con ellos. Bueno, pero lo que la Biblia dice es que en la persona justa, temerosa de Dios, tiene un criterio de ser cuidadoso con la naturaleza, con los animales, con los árboles, con las fuentes de aguas, etc. Pero también es importante entender que Dios ha dado la creación es para que el ser humano se sustente de ella. Esto lo vemos en Génesis capítulo 9, verso 3. Entonces ese es el debido lugar de la creación. No que esté sobre el hombre, no que se convierta en un Dios, sino que las plantas, los animales y estos recursos son dados por Dios para el sostenimiento del ser humano. Dice el libro de Génesis 9:3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres
y plantas verdes os lo he dado. Entonces Dios habla de la naturaleza de la cual el hombre puede, por ejemplo, matar los pollos, el famoso pollo de hoy, ¿cierto que sí? Y comerlo. ¿Por qué? Porque no está hablando el mandamiento de no matar animales para el alimento. Claro que sí, ya hemos hecho las salvedades del equilibrio que debe haber en esto. Ahora, cuando nos habla de este mandamiento que dice no matarás, nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, el concepto que el Señor Jesucristo tuvo o tiene de este mandamiento. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla y para hacerla cumplir. Entonces, este es uno de los casos en los cuales el Señor reinterpreta los 10 mandamientos. Y esto lo muestra, o sea, cómo ve el Señor Jesucristo los 10 mandamientos. Y miremos entonces literalmente para podernos ilustrar al respecto. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces el versículo 21 nos habla de lo que es el mandamiento según lo interpretaban los judíos, y es, oíste que fue dicho, no matarás. Entonces ellos tenían un concepto de matar en el sentido literal, es decir, quitarle la vida a la persona literalmente, o sea, matarlo literalmente. Pero el Señor Jesucristo lo pone a un nivel superior, en el sentido que el Señor les dice así, pero yo os digo, ese pero yo os digo es la autoridad del Hijo de Dios, lo que Él dice, lo que Él nos explica que significa este mandamiento. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, que el Señor dice que el que se enoja, esta palabra es la palabra orgizo del griego, que significa encolerizarse, exasperarse, airarse, llenarse de ira contra el prójimo, ¿cierto? Entonces ahí está hablando cuando por algún motivo nos llenamos de ira contra alguien, ¿cierto? Y nos llenamos de ese rechazo, nos sentimos exasperados, nos sentimos encolerizados. Eso dice Dios que es un asesinato. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que sin nosotros habernos, digamos, propuesto, hemos sido homicidas. Tremendo, ¿no? La Biblia no le cambia el nombre, dice el que se enoja contra su hermano, el que se encoleriza contra su hermano, el que le tiene bronca a su hermano es un asesino. No le pone no le cambia, no le suaviza la palabra, dice que es un asesino. En primera de Juan capítulo 3 verso 15 leemos también lo que dice la palabra de Dios. Entonces observamos que el Señor pone a otro nivel esta situación, y eso es lo que nos confronta, porque ¿quién de nosotros ha matado a otro? Bueno, quizá alguien, no sé, que Dios nos guarde, ¿cierto? Pero ¿quién de nosotros se ha enojado contra otro y se ha llenado de ira? Y ¿cuánto les ha pasado alguna vez? Levanten la mano, no, ténganla en alto. Ay, Señor, gracias que yo no soy el único, ¿cierto? Entonces, qué tremendo es esto. Pero entonces el mandamiento que estamos estudiando hoy es para que nos ayude. Yo soy el primero que lo necesito, para que la palabra de Dios nos confronte y cambiemos esos malos hábitos, ¿cierto? De que no podemos
soportar nada, no podemos aguantar ninguna ofensa, sino que de una vez nos llenamos de odio contra esas personas que no nos llevan la razón, que no nos caminan en el sentido de lo que nosotros queremos, o que hablan de nosotros o que son injustos, pero nos llenamos de ese deseo de venganza, esos malos sentimientos, esas malas actitudes. Dios las considera homicidio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que cambiar, que tenemos que tener cuidado con eso, porque hay algunos cristianos, entre comillas, que dicen, no, pues con tal de que yo no le arranque la cabeza, puedo sentir todo lo que yo sienta, y con tal de que pues no lo mate, literalmente, pues no hay problema porque no lo he matado. Pero el Señor dice que el que odia a su hermano es un asesino. Entonces, que Dios nos ayude a reflexionar, porque muchas veces nosotros tenemos una actitud vengativa, de ira, de venganza, y decís, me la va a pagar porque me la paga. El camino es largo y ahí hay desquite, dicen algunos. No, que Dios nos ayude. ¿Cuántos queremos ser libres de eso en el nombre de Jesús? Bendito el nombre de Dios. Primera de Juan 3:15 nos dice la bendita palabra de Dios de la siguiente forma: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esta es la palabra griega miseo, que significa odiar, detestar. Vamos a preguntarnos, que Dios nos ayude. ¿Usted detesta a alguien? ¿Detesta a alguien en la empresa? A ver, pensemos. ¿Detesta a alguien en la ruta escolar? ¿Detesta a alguien del gremio en el cual usted se desempeña? ¿Un colega, un psicólogo, un abogado, un comerciante, un economista, un constructor? ¿Detesta a alguien en la asociación de padres de familia? Dice, es que ese presidente de la asociación, y es que sí, ese sí me cae pero gordo. ¿Detestamos a alguien del gobierno nacional? Alguien dijo, detestamos. Y muchas veces uno sin darse cuenta tiene eso. Pero ¿qué nos dice la bendita palabra de Dios? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Es decir, ningún homicida heredará el reino de los cielos. ¿Cierto? A veces nos robaron un dinero, hablaron mal, se portaron mal. Y no superamos eso, sino que pasan los años, pasan las décadas y seguimos guardando eso, seguimos guardando ese problema tremendo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que tengamos cuidado con eso. Esto implica que también hay una ira que quiere venganza, que quiere vengarse, que quiere desquitarse de alguna manera. Reflexionemos ahora. Digámosle al Señor que nos ayude, que queremos superar ese problema. Pero entonces aquí está hablando de los sentimientos malos, de las malas actitudes, pero también habla de las palabras. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Vamos a volverlo a mirar literalmente, ¿cierto que sí? Nos habla también no solo de los sentimientos, sino de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que controlar primero nuestros sentimientos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Usted sabe que los sentimientos malos los podemos conquistar, los podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén? Sí, los podemos vencer, porque ¿qué pasa? Un sentimiento es algo que se levanta en el corazón, pero yo decido si lo dejo enraizar, si lo dejo crecer, si lo dejo explayarse en mi vida. Porque fui creado a la imagen de Dios con la capacidad de decidir. Es decir, decidimos si yo nutro ese odio. ¿Quién decide eso? No lo decide la otra persona, ni aun siquiera Dios, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Yo soy el que decido si dejo que esa mala actitud, ese mal sentimiento
se crezca en mi vida, se haga como un árbol muy frondoso. Es una decisión que yo tengo que tomar. Por eso el Señor dice, porque es algo que yo puedo controlar ahora. ¿Cómo lo puedo controlar? Indudablemente sabemos, con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Primero, que hemos nacido de Dios. Dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. El verdadero cristiano puede vencer esos sentimientos que son de la antigua naturaleza. Esos sentimientos vienen de nuestra naturaleza adámica, o sea, la naturaleza caída. Pueden resurgir en cualquier cristiano, en cualquier momento, porque somos de esa raza caída. Pero no solo somos de esa raza caída, somos hechos nuevas criaturas. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? El cristiano tiene que decir, cuando vienen esos sentimientos, no les permito que me controlen, los llevo cautivos. Dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cierto, tenemos que tomar autoridad sobre nuestras emociones, renovando nuestra mente. Dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces yo no puedo decir, no, es que ese sentimiento me supera, me rebasa y no puedo dejar de odiarlo y de tener bronca contra él. No, porque el Señor nos ha dado autoridad. Tenemos que tomar autoridad, llevar cautivo ese pensamiento, llevar cautivo ese sentimiento, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces no nos justifiquemos diciendo, Señor, pero ¿qué puedo hacer? Si me cae mal, ¿qué puedo hacer? Si lo odio, ¿qué puedo hacer? Lo que tengo que hacer es remover esos sentimientos perversos, esos sentimientos de odio. Tengo que removerlos, tengo que tomar autoridad, tengo que renovarme por la palabra de Dios, tengo que dejar que el Espíritu de Dios me dé la victoria. Porque muchos de los cristianos dejamos que eso tome fuerza, hasta que toma control de la persona y lo lleva a un segundo paso, que son las palabras malignas, ¿cierto que sí? Y ahí es donde entonces estamos mirando el texto de la palabra del Señor que dice Mateo 5:21. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando yo permito esos pensamientos malos contra la persona, esos sentimientos malos, me va a llevar a algo más allá, que son las malas palabras. Entonces, esa palabra que dice aquí, que le dice a su hermano necio, que le dice a su hermano fatuo, la palabra necio es del arameo, que significa, habla de que la persona está enojada, por supuesto, que tiene una actitud mala hacia la persona, una actitud despectiva, una actitud orgullosa, como cierta esposa de un oficial del ejército, que le dijo a un oficial de policía, a un agente o patrullero de la policía, le dijo, ¿quién es usted? Yo soy la esposa de un coronel. ¿Usted? Una policía, usted no es nada, usted no es nada. ¿Qué le parece eso? Lo que se ve en el diario, ¿cierto? Pero que no seamos nosotros iguales, que tener esa actitud despectiva y tener palabras hirientes, palabras que destruyen. La palabra necio significa literalmente, bueno, primero que hay enojo, que hay aborrecimiento, que hay menosprecio y que hay palabras malignas, como por supuesto, pero esa palabra necio significa que le está diciendo, usted es un cabeza hueca, un estúpido, un imbécil, un insignificante. Entonces dice que esos términos peyorativos llevan a la persona al infierno, porque lo constituye en un asesino. ¿Cómo nosotros usamos las palabras cuando nos enojamos? ¿Qué palabra le decimos a la esposa? ¿Qué palabra le dice la esposa al esposo? ¿Qué palabra le decimos a los niños? Al compañero de trabajo, a las demás personas en la sociedad.
Dice que si hay esto, que si hay estas palabras en las cuales hay esa palabra de menosprecio, por ejemplo, necio significa en el arameo cabeza hueca, estúpido, imbécil, insignificante. Cuando se usan estas palabras peyorativas de desprecio, de ofensa, dice que esa persona es homicida. Ahora pensemos, ¿estamos nosotros usando ese tipo de palabras contra nuestros compañeros, nuestros clientes, contra el gobierno, contra los congresistas, contra Francia Márquez, contra cualquiera? Permitimos eso en nuestro corazón. Y hoy, hablando de esto un poquito de la política, es que por ejemplo salen unos opositores al gobierno tratando a los otros de dicen que Uribe no sé qué, los tratan de bestias, cierto que sí. Los otros dicen que son unos torpes, que son unos brutos, y sale uno diciendo esos izquierdópatas y ofensas de aquí y ofensas de allá, cierto. Tenemos que tener cuidado, y aunque no estemos de acuerdo con ciertas cosas, guardar la actitud, cierto que sí, y orar, cierto, pero que ningún cristiano salga por allá y de pronto le graben y salga diciendo cosas bien malas y le graben y le publiquen eso. Pero no es lo más importante. Lo importante es que Dios nos está oyendo y nuestro corazón tiene que sanarse en esa área. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Bueno, por otro lado, entonces dice, primero, la palabra necio significa eso. La palabra fatuo significa rebelde, apóstata, y en el contexto judío eso era una gran ofensa. Era como decirle a un cristiano: usted es un pagano, usted es un mundano, usted no es nada, usted no es espiritual. Entonces esas palabras hirientes nos convierten en homicidas. Que Dios nos ayude, porque fallamos en esto, ¿cierto? Y muchas veces cuando hablamos de pronto de una persona, ¿a cuánto les gusta el chisme? Levanten la mano. Bueno, yo sé que aquí no. Bueno, gloria a Dios. Pero eso es una forma de hablar mal. Y entonces le dicen tal cosa: mire lo que pasó con tal hermano, ¿verdad? Cuente más. ¿Y qué más pasó? ¡Ah! Tremendo. Uy, no, y tan hipócrita, ¿cierto? No. Es que de verdad es un hipócrita, es un falso, es un miserable. ¿Cómo fue a hacer eso? Y empiezan las palabras de grueso calibre, ¿cierto? Es un fariseo, ¿cierto que sí? Ese no es cristiano, ese no es nada. Pero cuente más, ¿cierto? Entonces ahí está esa actitud homicida. Es como sacar un cuchillo y decir: venga, lo picamos aquí, aunque no nos está viendo, pero vamos a hacer picadillo de él. Por eso el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos hemos fallado con palabras que son como puñales, como cuchillos? Que a veces ofendemos a nuestros propios padres, a nuestros seres más queridos. La esposa saca y le manda una puñalada al corazón del esposo, y el esposo también saca y le pega una puñalada en la cara con palabras malignas. Shakespeare dijo algo, hermana, ayúdeme bueno, no es que yo sea muy dado a la literatura, pero encontré esto de William Shakespeare. Dijo: los puñales, cuando no están en la mano, pueden estar en las palabras. Los puñales, cuando no están en la mano, pueden estar en las palabras. Pero todo esto es de un corazón lleno de odio, de amargura, de denigrar a las personas, de quererlos acabar. Pero los estamos matando con las palabras malignas. ¿Cuántos creen que hemos fallado en eso? Tenemos que decirle: Señor, ayúdenos, porque recuerde que los 10 mandamientos despiertan nuestra conciencia, nos hace reflexionar, y a veces pensamos que todo está bien. Y cuando llega la palabra de Dios dice: no, todo está bien, mire todas estas cositas que hay por allá escondidas. Cierto que sí, que el Señor nos ayude, pero que esa palabra llegue, nos transforme, que sea esa espada que llega hasta lo profundo y nos da precisamente esa liberación que nosotros necesitamos.
Algunos dicen, no, lo que pasa es que yo le digo a la gente lo que es en la cara, porque yo no soy hipócrita. Yo soy sincero, yo no tengo pelos en la lengua. Yo le digo a cualquiera en su cara las cosas. ¿Cuántos son así? Levanten la mano. Bueno, ya, ahorita ya nadie, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios. Pero muchas veces confundimos la sinceridad con destruir a las personas, con palabras que los van a dejar noqueados, destruidos, muertos, acabados. Tenemos que reflexionar sobre eso, ¿cierto? No importa la posición que tengamos, muchas veces una persona en autoridad falla mucho en eso, ya sea un pastor, un líder, una persona de una empresa, una persona que tiene poder económico, que tiene capacidad en muchas áreas. Hay ese problema de subirnos tanto y de tener a las demás personas mal. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿cierto? Entonces la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Y esto de que dice, yo soy sincero, y lo tomamos como excusa para decir cualquier tipo de palabras destructivas. Recordemos que la Biblia dice que de cualquier palabra ociosa que hablen los hombres, tendremos que dar cuentas. Cada palabra el Señor nos tomará cuentas. Y si son palabras malignas, con una actitud mala, podemos hacer, en vez de bien, podemos hacer mucho daño, ¿cierto? Y esto a lo último lleva a una agresión física. Entonces vemos que es un descenso, ¿cierto? Empieza con sentimientos malos, malos pensamientos, malas actitudes, malas palabras. Y a lo último, usted no ha notado que cuando las personas se golpean, empiezan a hablarse mal. Usted es un imbécil, no, más imbécil será no sé quién, ¿cierto? Le menciona a la familia, ¿cierto que sí? Y dice, pero entonces, ¿cómo vamos a arreglar? Pues diga a ver cómo vamos a arreglar. Y después resultan golpeándose y hasta muertos resultan. ¿Sí pasa así? Porque eso va llevando a algo más, va llevando a algo más. Entonces tenemos que parar a tiempo. Tenemos que parar a tiempo antes de que eso llegue a la mente, antes de que eso llegue a nuestro corazón. Tenemos que parar a tiempo preparándonos. ¿Cómo? Preparándonos buscando a Dios, estudiando la palabra de Dios, rindiéndonos al Espíritu Santo, sometiéndonos a Dios para que cuando venga alguien a provocarnos, nosotros estamos preparados. Y no le vamos a responder de la misma manera. Cuando esa persona viene a ofendernos, ya hemos estado en la presencia de Dios, hemos recibido palabra de Dios, hemos estado buscando a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya estamos listos para recibir esa andanada de ofensas sin responder negativamente, porque nos hemos preparado antes. ¿Cierto que sí? Entonces hoy nos estamos preparando, pero no solo hoy, sino todos los días, con la palabra, con la oración, para que cuando venga ese ataque, no respondamos de esa manera pagana. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver brevemente un video. Entonces, ¿quién nos ayuda con la luz? Y el video, antes de verlo, por favor, ojo con el sonido que está un poquito deficiente. Antes de ver el video, el propósito del video no es escarnecer, denigrar al personaje ni a nadie, sino es con el propósito didáctico y también para que reflexionemos acerca de lo grave que es tener malas actitudes, malas palabras que nos van a llevar a algo mucho más grave. ¿Listo? De todas formas, se me olvidó decirle algo, señores Fiscalía, y con todo el respeto del mundo, ¿no? Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco. Yo sé que a ustedes les va a importar un que maten a un policía. Les voy a matar a comerciante por comerciante. Bogotá, San Martín, Villavicencio, San Andrés de Guaroma, usted quiera, Soledad, Barranquilla. Papá, los que están quietos se dan quietos. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, se lo juro por este. Los comerciantes me la van a pagar todito. Se mueren, que ahí es donde van a llegar a ustedes. Dios me lo bendiga.
también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, se lo juro por los comerciantes me la van a pagar todito. Se mueren, que ahí es donde van a llorar ustedes. Dios me los bendiga. Bueno, tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros observamos aquí? Hay un corazón lleno de odio, sentimientos malignos, palabras malignas, malas palabras. Pero también hay religiosidad, porque le dice, primero dice, saca un crucifijo, dice, les juro por que les mato a todos. Como decía Pablo Escobar, ¿no? Le mató la mamá, le mató la abuelita, le mató el perro, le mata hasta las pulgas. Sí, pero toma un crucifijo y dice por esto. Entonces, como en la tradición católica, perdón, lo digo con mucho respeto, dice, Virgen Santísima, es que yo lo mato. No es la tradición en Colombia. Entonces hay una mezcla de religiosidad, ¿cierto? Y usa el Cristo y a lo último les dice Dios los bendiga, que tengan buena noche, pero sus ojos se inyectan de odio y les dice, les aseguro que los mato, y a lo último les hace una cruz, como una bendición, según ellos, porque eso sí no es maldición en sí. Pero entonces sí vemos una mezcla de cosas raras, de religiosidad, de odio, de manipulación, de todo esto. Muchas veces, sin darnos cuenta, mezclamos tantas cosas. Por ejemplo, usted ora para que el que le hizo daño se muera. Usted le da risa, pero yo he escuchado, ha habido personas que dicen se tiene que morir y pedimos muerte, pedimos juicio y se levantan y oran para que la persona se muera, siendo que el Señor dijo que oremos por nuestros enemigos, pidamos misericordia. ¿Es verdad o no es verdad? Muchas veces uno pide juicio, pero recuerde que el juicio comienza por casa. Uno considera que esa persona hizo algo muy grave contra nosotros, entonces respiramos por la herida y pedimos juicio, pero nosotros no miramos cuántos pecados tenemos nosotros. El juicio empieza con nosotros. Por eso el Señor dijo que pidamos misericordia, que pidamos porque Dios restaure esas personas. Cierto que sí, pero observamos estos materiales, nos hablan de que tenemos que tener cuidado. Porque quizá nosotros estamos, y no solo quizá, estamos en el camino de Dios, pero si hay estas cosas en nosotros, ¿qué cristianos somos? ¿Sí me hago entender? Y entonces la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que esta palabra nos sacuda, que tengamos un cambio, empezando por mí mismo, porque la palabra siempre primero es para uno. Cierto que sí, y que Dios nos ayude a entender que tenemos que no solo ser religiosos, sino permitir que el Espíritu Santo produzca ese cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 en esta hora y leamos la palabra de Dios en el versículo 19 en adelante. Pero vemos en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, bueno, ya hay las de inmoralidad sexual, pero vamos al versículo 20. Manifiestas son las obras de la carne: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Entonces nos dice al final, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? No heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que reflexionar, porque quizá nosotros decimos, voy camino al reino de los cielos, pero estas cosas están en nosotros. En otras palabras nos dice el Señor, no se engañen, si estas cosas están en ustedes, no van para el reino de los cielos. Y una persona, si no va para el reino de los cielos, ¿para dónde va? Tremendo. Entonces estas son cosas que tienen que ver con nuestra condición eterna. No son cuestiones solamente, bueno, reflexionar y ya, sino que esto puede perjudicarnos por la eternidad.
¿Sí me hago entender? Es algo delicado, es algo grave. Si uno muere con ese odio, si uno muere con ese deseo de venganza, si uno muere con esa situación en el corazón, ¿dónde estará la persona en la eternidad? Entonces nos está llamando a reflexionar, a que entendamos que estas son cosas, no solamente errorcitos que tenemos, sino que son cosas tan graves que nos pueden robar la salvación eterna. Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así ayunemos, así vayamos a Misión Huila, a Misión Venezuela, así vengamos el día aquí, esta semana va a haber un convite para hacer aseo aquí, así estemos bien temprano en el culto, así seamos predicadores o de la tecnología o bueno, o de cualquier ministerio, tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y decirle, Señor, ayúdame con esto. Y ya entonces, llegando al final de esta enseñanza, quiero que también enfaticemos que no podemos ignorar ni el problema ni la persona con que hemos tenido el problema. Hay un texto que dice que si nosotros traemos nuestra ofrenda, ¿cierto? Y ahí nos acordamos de que tenemos un problema con alguien. ¿Qué dice la palabra? Dice, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego presenta la ofrenda. Esto es algo bien confrontante. ¿Por qué motivo es confrontante? Porque nos dice que esa ofrenda no es aceptable ante Dios. La ofrenda de la oración es una ofrenda, los cánticos son una ofrenda. La ofrenda económica también. El culto que hacemos aquí los domingos. Entonces dice el Señor que si nosotros no tenemos arregladas las cuentas con nuestro prójimo, Dios no acepta esa ofrenda. Es una vana ofrenda. Es algo que no es aceptable ante los ojos de Dios. Por eso dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. En otras palabras, esto está diciendo dos cosas. ¿Qué dos cosas está diciendo? Primero, que no puedo ignorar que hay un problema. No puedo ignorar que hay un problema. No lo puedo ignorar. No puedo decir, no pasó nada y échele tierra al problema. Tengo que afrontar el problema. No puedo sencillamente ignorar, no pasó nada, y tiene en la espalda 4 puñales, ¿cierto? No pasó nada. No podemos ignorar el problema, pero tampoco podemos ignorar a la persona con la cual hubo el problema. ¿Qué hay que hacer? Arreglar el problema y reconciliarnos con la persona. ¿Cuántas veces alguien hizo algo, y a mí me ha pasado, lo digo, lo confieso, que alguien nos hizo algo y nosotros dejamos ese problema así, pero borramos a esa persona de la lista? Entonces algunos dicen, como decía un predicador, cuando alguien me hace a mí algo, decía él, yo no sé por qué lo decía, yo lo borro de mis contactos, coloco eliminado y lo elimina. ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros hemos eliminado gente de nuestra vida? Dice, eliminado. Y eliminado me parece mucho a asesinado. Entonces, el tener esa actitud de indiferencia, es decir, esa persona para mí no existe. ¿Cuántos me están escuchando? Esa persona para mí está borrada de mi lista. Está eliminada. Quiere decir que la hemos matado. Porque ¿quién es el que ya no tiene que ver nada con nosotros? Pues el que está en el cementerio. Pero mientras sea una persona de carne y hueso, pues está ahí todavía, ¿cierto que sí? Entonces muchas veces uno elimina personas de su vida. Sencillamente se murió para mí. ¿Por qué? Porque me hizo esto y esto. Y entonces uno trata de eliminar, en vez de arreglar el problema hasta donde sea posible, porque la Biblia también dice esto, en lo que sea posible, lo que sea posible para ustedes, estén en paz con todos los hombres. A veces no es posible, pero muchas veces sí es posible. Y eso no quiere decir que va a tener una amistad tan cercana como antes, quizá pues por las circunstancias no, pero entonces ya el corazón está limpio, el corazón está libre,
Cuando pensamos en esa persona no pensamos con odio, con amargura, como no, ya se murió para mí, sino que oramos por él, que Dios lo ayude, que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces requiere un esfuerzo, sencillamente no como sepultar a esa persona y olvidarnos. Ya concluyamos, entonces debemos recordar lo siguiente y oramos. Primero, debemos honrar a cada persona, no importa quién sea, porque ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, a cada persona hay que verla con honra, con respeto. No porque tenga una ropa elegante, no porque tenga un gran carro, no porque tenga una empresa, no porque sea un gran profesional, no porque sea una persona famosa, no porque tenga un título. Todas las personas hay que verlas con respeto, con honra, porque todas las personas son creadas a la imagen de Dios. Entonces vamos a verlos con respeto. ¿Cómo tratamos a una persona indigente? A una persona anciana. Muchas veces los ancianos son muy despreciados. Y aún los propios padres. Y ya la forma de hablarle al papá es, muévase, pero ¿qué pasa? Como si fuera el niño pequeño o fuera el criado. Ni al niño pequeño tampoco, porque ese niño también fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces debemos tratar a las personas con la dignidad que tienen, porque son creadas a la imagen de Dios. Más allá del apellido, de la posición, del dinero, de la capacidad intelectual, esa persona, de la nacionalidad, del color de piel, de la edad, esa persona hay que honrarla porque ha sido creada a la imagen de Dios. ¿Cuántos vamos a cambiar respecto a esto? O sea que no hay lugar a ser despectivos, no hay lugar a creernos superiores, hay que respetar y honrar a la gente. Entonces, cuando hay eso, no vamos a atentar contra esas personas. Segundo aspecto, no podemos odiar ni aún hablar mal de otros. Estamos en la conclusión. No podemos odiar ni aún hablar mal de otros. Entonces, cuando alguien nos viene a hablar mal de otros, no le demos cuerda. Y con los problemas que yo tengo es suficiente. No me traiga problemas de otros porque con los míos tengo suficiente. No permitamos que la gente empiece a llenar nuestro oído y nuestro corazón hablándonos mal de un compañero, de un familiar, de un amigo, de nadie. Solo en estos casos se puede escuchar la persona cuando la persona que escucha tiene la capacidad de ayudar a resolver el problema. Pero cuando usted le dice a una persona que no tiene ninguna capacidad, ninguna facultad de arreglar el problema, sino solamente por decirle, y le dice a uno, le dice a dos, le dice a 10, le dice a 20, le dice a 30, ¿qué bien está haciendo? Entonces, tengamos cuidado con los, digamos, de no odiar ni hablar mal de otros. Cuidemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, estemos siempre cerca de Dios para poder superar el problema del homicidio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a orarle al Señor en este momento, la adoración, por favor, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Señor, te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. Oh Dios mío, tú nos permites escuchar tu palabra porque nos quieres ayudar a nosotros, Señor. Nos quieres ayudar, Señor. Padre, no nos dejes en estas malas costumbres, en estos malos hábitos. Que hoy, Dios mío, podamos superar esta situación. Padre, todos, Señor, nosotros podamos superar, Dios mío, esta situación que nos lleva a hundirnos, Señor amado, en esa situación que se llama el homicidio, Señor. Oh Padre, ayúdanos a guardar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que estemos cerca de ti, Señor, que estemos llenos de tu palabra, Señor, que cuando vengan esos malos sentimientos, pensamientos y palabras y malas actitudes y malas acciones, nosotros podamos superar esto anticipadamente. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo ello en el nombre del Señor Jesucristo. Fortalézcanos,
Señor, fortalézcanos, Dios mío. Señor, ayúdenos a cambiar. Si esto se ha vuelto un hábito en nosotros, Señor, y hablamos mal de la gente, Señor, criticamos, los tratamos mal, como los tratamos despectivamente, los tratamos de idiotas, de cabeza hueca, y decimos palabras ofensivas, palabras que son como espadas. Perdónanos, Señor, ayúdenos, Señor, perdónanos, porque quizá nos hemos habituado a esa forma, Señor. Pero hoy tu palabra, Señor, tu palabra llega y rompe esa callosidad, esa cauterización de la conciencia. Señor, ayúdanos a ser mejores desde este día por el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre, perdónanos cuando hemos permitido esto, comentarios, palabras que son destructivas, que son venenosas, que son palabras que matan. Oh, bendito Dios, transfórmanos, Señor. Ayúdanos a ser libres de esto, Padre. Que ninguno de nosotros nos quedemos conformistas con esas situaciones en nuestro corazón. Señor, redarguye, Espíritu Santo, redarguye, Señor, si nos hemos acostumbrado a burlarnos de otros, a despreciar a otros, a hablar mal de otros, a tener odio hacia otros. Señor amado, tu palabra dice: no matarás. Señor, rogamos que nuestra conciencia sea estimulada, sea liberada, sea santificada. Señor, perdónanos, bendito Dios, perdónanos, Dios, perdónanos, Señor amado. Rogamos que tú tengas misericordia de nosotros, que tú nos ayudes, que tú nos libertes en el nombre de Jesús. Señor, todo odio que haya en nosotros, Señor, toda falta de perdón, Señor, cuando hemos borrado de nuestra lista a las personas, cuando los odiamos, Señor, y decimos: allá usted y yo aquí. Señor amado, cuando ni siquiera, Señor, oramos por estas personas, sino que cuando nos las recuerdan decimos: esa persona ha muerto para mí. Señor, rogamos que tú nos ayudes. Señor, libértanos, Espíritu Santo. Toma la palabra, Señor, y aplícala a nuestro corazón, Señor, pero háganos libres, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando han pasado los años, en el nombre de Jesús, habla a los hermanos mayores de edad. Muchas veces cuando han pasado más años es donde se han acumulado más heridas, se han acumulado más resentimientos, y a veces el corazón del anciano es como un baúl en el cual lo abre y empieza a sacar malos recuerdos, empieza a sacar malas experiencias, y ha permitido que ese corazón se cargue, y quizá como anciano está amargado con muchas personas. En el nombre de Jesús, vamos nosotros a superar eso. Le vamos a decir, Señor, que todas esas ofensas, que todo eso que hemos recibido negativo, lo podamos superar. Quizá de los mismos hijos, de los nietos, de la misma familia, de la iglesia, bueno, de tantas personas. Pero digámosle: Señor, libértanos, Señor, porque nuestro corazón se ha llenado de hiel, de amargura. Oh, bendito Dios, libértanos, Señor, libértanos. En el nombre del Señor Jesucristo, Marta, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, hoy nos declaramos libres por tu palabra. Que tu palabra llegue a lo profundo del corazón. Señor, renunciamos al homicidio, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a perdonar, Señor amado, a prepararnos también cuando venga la ofensa, Señor, podamos tener un corazón benigno y perdonador. Señor, gracias, libértanos, Señor, libértanos, Jesús, libértanos, Señor, libértanos, Dios mío. No nos dejes caminar en este pecado, en esta maldad, Señor, porque ningún homicida tiene vida permanente en Dios. Oh Padre, tu palabra dice: no matarás. Señor, ayúdanos, Señor, danos la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el santo nombre del Señor Jesucristo. Sí, Padre, sí, Señor, bendito. Levante sus manos.